Cuando yo me incorporé en la guerrilla Orpa, ese fue del 82, el 10 de mayo del 82. Yo fui en la montaña soltera, no tenía marido, tenía 24 años cuando me incorporé en la guerra. Por eso mismo yo tomé esa decisión para ir a luchar en la montaña, para que haya una cambio en Guatemala, para que haya una organización, para que haya igualdad y que no haya explotación. Cuando entregamos las armas, muchos de nosotros lloraron, pues. Cuando nos bajamos la montaña es nuestra casa, es donde nosotros nos dio la vida. Ahora, al regresar, desmovilizar, entonces nos costó, entonces ahí donde vino más preocupación de cada uno de nosotros. ¿Qué trabajo vamos a conseguir si no tenemos ni un estudio? Los que tenían dónde ir a vivir, ellos se fueran otra vez en su tierra. Y los que no teníamos, como nosotros que venimos aquí en Santa Anita, dijeron que si el gobierno nos puedan regalar la tierra. Pero dijeron que no, la tierra no es regalada. Éramos 35 familias que llegamos aquí en Santa Anita. No había luz eléctrica, no había agua potable. Se creó la organización, lo que es restaurante, lo que es ecoturismo. Y que nosotros estamos dedicados de agricultores, sembrando café. El gobierno no nos dio nada, no nos dio apoyo, no nos dio absolutamente nada. Aún ahorita pues que nosotros estamos preocupados para pagar la deuda de la finca. Guatemala es una sociedad escindida donde los pueblos indígenas han sido sometidos no solo al tema del racismo y la discriminación, sino sobre todo a la explotación económica. El segundo elemento profundo en la guerra fue el tema de la tierra. Los factores desencadenantes, me parece a mí, están más relacionados con el cierre de los espacios políticos para dirimir el conflicto y sobre todo la respuesta del Estado desproporcionada y represiva ante cualquier planteamiento de cambio social. El anticomunismo fue la ideología de la represión en Guatemala. Como no es fácil definir quién es comunista y quién no lo es, la definición se excedió y la violencia entonces fue contra toda la sociedad. El grueso de la represión, el momento brutal de la represión ocurrió contra sectores indígenas. La labor del ejército fue aplaudida por sectores civiles, por la prensa, por los empresarios, por políticos. Creo que en Guatemala hubo, sin ninguna duda, lo que la Comisión acordó llamar acciones genocidas, porque efectivamente hay regiones como el Ixchil, que está en el norte del país, en el que la represión liquidó el 23% de la población. Cuando la guerrilla acepta negociar, ellos plantean que lo que van a discutir y lo que van a negociar son las causas, aquellos temas o aquellos problemas que originaron el conflicto armado. Son acuerdos que lo que pretendían es cambiar radicalmente la sociedad sin necesariamente modificar sus bases materiales. El otro tema es que los acuerdos se pensaron para cumplirse de manera integral, aunque estaban desagregados en compromisos. Entonces lo que hizo el gobierno fue cada año cumplir una serie de compromisos de manera aislada. En los temas sociales y económicos sí hay mucho atraso, pero como decía antes, es el resultado de una correlación de fuerzas, porque la lógica de los acuerdos también implicaba que existiera una fuerza social y política capaz de impulsar esas transformaciones. El problema es que no la hemos logrado construir los guatemaltecos.
el sentido que tenía para mí seguir viviendo era denunciar y era hablar de lo que había pasado. En el primer cuarto donde estuve había una silla donde por primera vez supe que me iban a torturar. Y llego aquí y por supuesto me desnudan. Entonces llegaba uno e inmediatamente ponían la radio para que no se oyeran los gritos. Cuando las personas te escuchan, te regresa algo. Te regresa básicamente la convicción de que lo que te pasó no es responsabilidad tuya y que eso puede cambiar. Empiezo mi militancia política a los 13 años, muy joven. Resultado de eso, pues caigo presa, estuve desaparecida un tiempo y salgo del país para quedar con vida, ¿no? Yo lo había hablado afuera de mi país, pero en Guatemala por primera vez di un testimonio que se escribió y que quedó escrito en la memoria histórica de este país para que mucha gente lo conociera. Cuando yo di mi testimonio y cuando vi y trabajé con los testimonios de otras mujeres, fue desbordante el dolor, ¿verdad? Y cuando fue desbordante el dolor, yo comprendí que no podía seguir nombrando solo el dolor, sino que comprendí que tenía que hablar de las resistencias y de todo lo que había hecho para sobrevivir. El proyecto de recuperación de la memoria histórica, más conocido como el proyecto REMI, inicia en 1994. Se inicia preparando animadores de la reconciliación, que eran personas de cada una de las diócesis encargadas de tomar los testimonios de todas aquellas personas que fueron afectadas por el conflicto armado. Se produjo el informe que se conoce como Guatemala Nunca Más. Estos informes nos permitieron tener un diagnóstico nacional de lo que había pasado en Guatemala. Y todo eso ha sido como una investigación que busca precisamente dignificar la memoria de las víctimas, que busca precisamente que en Guatemala se pueda reconstruir el tejido social roto por la violencia y que permita que las generaciones actuales y futuras puedan conocer qué es lo que pasó en Guatemala durante la guerra para que esta guerra no pueda repetirse nunca más. Hay sectores muy conservadores en Guatemala que se oponían a este proceso. Pues hubo reacciones como fue la propia muerte generada en contra de Monseñor Juan José Gerardi Conedera, que se da 2 días después de presentar el informe Guatemala Nunca Más. Se quería demostrar quién era quien todavía mandaba en Guatemala, en este caso eran los militares. Se quería dejar claro que en Guatemala pues se firmaba la paz, pero no se firmaba pues la posibilidad de poder deducir responsabilidades. Se ha podido establecer que la Policía Nacional tuvo un papel específico dentro de la estrategia contrainsurgente. Y ese papel estuvo marcado muy directamente por la asesoría, el acompañamiento, el equipamiento, la capacitación desarrollada por los Estados Unidos. En el año 97, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico le solicita al gobierno acceso al archivo de la Policía Nacional. Y la respuesta oficial, la respuesta del gobierno es decir, no existe el archivo, no hay archivo. 8 años más tarde, viene una delegación de la Procuraduría de los Derechos Humanos a hacer una inspección de las instalaciones. En ese proceso se descubre el archivo que 8 años antes había sido negado. Al vernos ante el desafío de un archivo de esta magnitud, con 80 millones de documentos, que cubren una historia de 115 años de vida de la institución, pues realmente la decisión de por dónde empezar resultaba clave. El periodo más cruento, el periodo en el que todos los indicadores de las violaciones a los derechos humanos, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, tortura, violaciones sexuales con fines represivos, sustracción de niños,
todas esas estadísticas terribles se disparan entre 1975 y 1985. Llevamos digitalizados hasta el momento cerca de 14 millones y medio de documentos y aún no terminamos con ese periodo. Hay registros que permiten establecer claramente control sobre los ciudadanos, cientos de miles de fichas elaboradas por la policía, documentos que, aunque no utilicen el concepto de tortura o el verbo torturar, se puede deducir claramente que es eso lo que se estaba practicando. Este proceso de recuperación del archivo histórico de la Policía Nacional, que es un proceso que tiene un costo significativo, pues lamentablemente no ha contado con apoyo y recursos provenientes del Estado. Todos los días fiscales del Ministerio Público nos están requiriendo información que ha resultado clave para que procesos judiciales que estuvieron empantanados por décadas han empezado a caminar a partir de esta información. Nos sigue sorprendiendo todos los días cómo esto puede ser tan reconfortante para una familia, encontrar algo, por mínimo que sea, un dato, un documento, una fotografía de un ser querido que incluso no solo les han negado el crimen, no solamente les han negado el delito cometido en contra de su familiar, les han negado la existencia misma del familiar, porque han desaparecido todos sus registros en todas partes. Encontrar aquí alguna información tiene un valor reparador enorme. Guatemala es una sociedad enferma. Pasamos del conflicto armado a unas negociaciones de paz en donde pensábamos que las negociaciones o que la firma de la paz iba a cambiar esa emocionalidad y las condiciones sociales, políticas y económicas, lo cual eso no fue así. Tenemos ahora un gobierno militar con un presidente que participó en la guerra. No solamente aquí en Guatemala, sino que en otros países en donde han tenido problemas de contrainsurgencia. La población civil es a la guerrilla lo que el agua es al pez. En este caso, la guerrilla no puede subsistir si no tiene el apoyo y la colaboración de la población. Estamos regresando a formas violentas y represivas de resolver los conflictos desde el Estado. No podemos permitir que regresen gobiernos militares como el que tenemos ahora. Y eso solo va a depender de que esta sociedad salga del miedo y salga también de la confianza que se tiene en que la violencia resuelve los conflictos. Hay una posición desde el Ejecutivo en la que se afirma que en Guatemala no hubo genocidio. Son palabras que ha dicho tanto el presidente como el secretario de la Paz. Producto de los acuerdos de paz se firma una amnistía. Sin embargo, en su artículo 8 deja muy claro que delitos de lesa humanidad no pueden ser amnistiados en el país. Esto es congruente con la jurisprudencia internacional que existe en el mundo. Por tal motivo, los delitos como genocidio están fuera de la protección o la inmunidad que daría la amnistía. El general José Efraín Ríos Montt entra a través de un golpe de Estado el 23 de marzo de 1982. Durante el periodo de él se continúa con una política de exterminio en las comunidades, sobre todo en las comunidades mayas, que es lo que la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Naciones Unidas en Guatemala califica el momento en que se perpetúa el genocidio en Guatemala, que va del 1981 a 1983. El que tenga armas contra la institución
tiene que ser fusilado, fusilado y no asesinado. ¿Estamos? En el año 2001 se presenta la querella contra el general Ríos Montt, su ministro de la Defensa, que era el general Óscar Humberto Mejía Víctores, y el jefe de Estado Mayor, el general López Fuentes. Estas querellas prácticamente entran en un stand-by en el país durante muchísimos años. En el 2009-2010 el Ministerio Público se involucra de una forma más activa dentro de los casos, hasta llegar en este momento que estamos ya en una fase procesal en tribunales. Bajo esas circunstancias le pregunto, ¿desea usted pronunciarse sobre esos hechos o prefiere guardar silencio? Prefiero guardar silencio. Muy bien. La autodefensa y la judicial, lo que patinamit y shoholkitsuku. Chupala día domingo 18 de julio de 1982. Wana na iglesia na capita, waraje keshuribu na atsishel. Irire kukohku wakelu uralab que realit y se con una militar que vecha ariat ya que guague siguiera la calle va es que apes que chi con la común con la familia y que un bomba chiquishol y que han metrallas un fusil y después cuando ya es que son la que parque kukam entonces es que han socializado chola una es que coja chique conoce chiconoce la checa vamos a llorar más de 160 sé que 160 más digamos chirón hewa familia y ajuara ya huinak sixkanhe. En Plan de Sánchez, uno de los objetivos que se perseguía en ese momento era destruir toda esa parte organizativa de la comunidad a través de la eliminación de los líderes. Pero esto no se logró en su totalidad porque los líderes fueron avisados antes y lograron huir. Entonces, quien termina recibiendo las represalias son todas las familias en el marco de las operaciones de tierra arrasada. Es que la gobierno seguramente para que han una reconciliación pero como nació antes de recibir la testimonio, yo veo que gente que ama, gente que lo ribora para el país, gente que culma. La Comisión Interamericana la la Kachak y chiri no condenar como sentencias por el Estado. Pues, porque como Erike Yahmak, Erike que no me la cascolil. Y tranquilo chico to basco aquí porque la que quinta calle que no. El hecho de quemar los cuerpos después de las masacres y no solo de quemarlos sino de impedir que las personas puedan hacer un entierro acorde
a sus costumbres, va haciendo que exista una situación de duelo alterado desde el punto de vista comunitario y también desde el punto de vista de la cosmovisión indígena maya. Vemos que hay un impacto individual fuerte, más en el sentido de un trastorno de estrés postraumático, porque son personas que sobreviven a los hechos. Se trabaja en terapia individual, pero son casos muy particulares. Siempre se quiere llevar a la persona al espacio grupal. Y estos espacios grupales lo que van permitiendo es ese paso de ser víctima a ser sobreviviente. Entonces, iluwach a que camolqui, buenari uy omta o examen de ADN, pues hasta ena cuya o porque chala que bil qatchach la comande que comunima la posishkotik y la mayoría de qatchacha y shoqi oma achha bahuaracha porque dice a la Guatemala ahora, hoy en día, es uno de los países con tal vez mayor experiencia en la recuperación e identificación de cuerpos esqueletizados de personas que son víctimas de un conflicto armado. Estamos hablando de 45,000 desaparecidos. Hay más desaparecidos, víctimas de desaparición forzada en Guatemala que en el resto de Latinoamérica junto. Y el reto hacia el futuro es ese: cómo logramos acceso a trabajar en los destacamentos militares, cómo logramos acceso a los documentos oficiales del Estado, cómo logramos que las familias de las víctimas desaparecidas confíen en nosotros para darnos sus muestras genéticas. Actualmente estamos trabajando en lo que es la antigua base militar número 21, ubicada en Cobán. Y a través de la orden de un allanamiento de un juez, se está trabajando en el interior, donde testigos han señalado al menos 9 áreas. En un área ya encontramos 21 fosas y hemos exhumado de esas 21 fosas más de 250 cuerpos. Una de ellas tenía cuerpos de mujeres y niños que se piensa que provienen de otros lugares de Baja Verapaz y que eran capturados y trasladados a estos lugares también, ¿verdad? Esa ropa corriente que veo yo. ¿De lana? Ajá. Mira que no, esto es tela, doña. Es tela, no es un... es de lana. Una camisa. Pareciera, vamos a sacar. Sí, también. Los familiares casi siempre nunca olvidamos cómo salió el ser querido el último día que lo vimos. Y muchas veces en las exhumaciones se encuentran, por ejemplo, la ropa, que no pierden el color. Pero ya tenés la parte de... Pandegua, su primordial objetivo es la denuncia, ¿no?, de violaciones a los derechos humanos y específicamente la exigencia de saber qué pasó con los desaparecidos. Estudiaba en humanidades, estaba por sacar ya su cartón de literatura. Era también miembro del sindicato. Mi hermano continúa siendo el ser más anhelado en la casa, específicamente por mi madre, que tiene 95 años. Ella continúa esperándolo. Ella a veces en la noche no quiere que se apague la luz para que él no pierda la casa. Cuando así se cocina algo que a él le gustaba, como eran los frijoles blancos, siempre guarda un poquito para esperarlo a él. Son cosas que duelen y que no se olvidan. Somos mujeres débiles, dicen, ¿verdad? Tenemos miedo. Claro que sí tenemos miedo, somos seres humanos,
Sin embargo, considero que por el amor a nuestros seres queridos somos capaces de hacer cualquier cosa. Aquí la oficina ha sido allanada 2 veces. Yo fui llevada también por 2 horas. Fui secuestrada con el piloto del vehículo. En ningún momento ha existido voluntad política de ningún gobierno, ni militar, tampoco civil, como para poderse interesar en darle cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Específicamente dice que se formaría una comisión que buscaría de inmediato y de urgencia a las personas desaparecidas y se entregaran a los familiares. Sin embargo, eso no se dio. Nosotros todo el trabajo que hacemos es por donaciones de países amigos. Yo creo que el reto más grande es ver cómo logramos que el Estado de Guatemala asuma su responsabilidad y que comience a financiar el trabajo. La impunidad de los crímenes del conflicto se generalizaron y crea hoy en día uno de los países con el mayor índice de impunidad del mundo. Y hasta que nosotros como guatemaltecos aceptemos lo que pasó en este país y lo que hicimos, no vamos a poder seguir adelante de una manera correcta.